Buenos días, bienvenidos a Trading TV. Esto es la sección de futuros sobre índices, sección en la que intentaremos reflejar un poco la situación intradiaria, la situación en el corto plazo para los principales índices de referencias bursátiles del mundo. En general comentaremos la situación del IBEX, qué ocurre con el DAX, ver un poco el Dow Jones, el Standard & Poor's 500, en general un poco los principales índices de referencia y ver en qué situación se encuentran y sobre todo qué perspectivas puede haber de corto plazo para las próximas 2-3 jornadas, lo que queda de semana, para el principio de la próxima semana. El entorno macroeconómico que envuelve actualmente a la economía global, tanto estadounidense como dentro del mercado nipón, como desde el punto de vista del viejo continente, no es para nada favorable. En este sentido, bueno, tiene muchos problemas, existen innumerables dificultades y vamos viendo poco a poco cómo, bueno, ya no hay economía que se salve, porque al principio era Europa la que estaba mal, Estados Unidos y China iban aguantando. Estados Unidos, con las cifras de paro que conocimos la pasada semana, ya empieza a reflejar debilitamiento en su economía y ya vimos como Bernanke hacía referencia a la situación y a la necesidad de posibles medidas de estímulo en el corto plazo y que estaban muy lejos de salir de la crisis. Y bueno, solo quedaba China, pero vimos como China de nuevo otra vez seguía dando y reflejando debilidades. Veíamos como sus tasas de interés iban siendo muy lejos de las expectativas que se esperaban, y en general, bueno, una infinidad de dudas que bueno, en detrimento a esto y en referencia a ello íbamos comentando, y es un poco ver la situación que encontramos. Vemos en la jornada de hoy un movimiento alcista, no deja de ser un rebote técnico. En el corto plazo estamos hablando, esto es el gráfico diario del IBEX 35, vamos a quitar esto para dejarlo un poco más limpio, y veíamos cómo tras la pérdida de esta tendencia alcista de corto plazo, que lo vamos a quitar para verlo con mayor claridad, tras la pérdida de esa tendencia alcista, en este caso estamos ante el CFD sobre el futuro del IBEX 35, tras, como digo, la pérdida de esos niveles y los mínimos anteriores de 7.590, 7.600 puntos, se encaminaba a perder los mínimos anteriores de 7.500 puntos, y en ese momento es en el que nos encontramos actualmente. Una de dos, en el caso del IBEX: o recuperar esos 7.500 puntos al cierre, en la jornada de hoy o de mañana, o por el contrario hace un movimiento conocido como pullback, consolidación bajista de precios y de nuevo otra vez para abajo. En este sentido, si no vemos una recuperación de precios de estos 7.500 en el ultra corto plazo, es decir, ya, es muy probable que estemos ante una consolidación bajista y los traders, los inversores, se decanten por nuevamente deshacer posiciones largas, acumular posiciones cortas y en este sentido darle continuidad a los recortes que lleva protagonizando el IBEX desde aproximadamente principios casi de febrero del presente ejercicio. Todos esos recortes que estamos viendo en este momento en el gráfico. Lo comentado con el IBEX, bueno, en el momento que si vemos una superación de los 7.500 puntos, es posible que veamos un 7.800 consecutivamente y posteriormente el 8.200, pero bajo mi punto de vista soy más partidario de ver un 7.000 en estos momentos que ver un 8.000, por lo que, bueno, cada uno es libre de tomar las decisiones que considere oportuno. En este caso, el ratio de riesgo-rentabilidad para posiciones cortas en el IBEX es claramente favorable, porque tenemos muy poco a perder, ya que los 7.500 están muy cerca de los precios actuales, y tenemos muchísimo a ganar, ya que estaríamos hablando de casi 500 puntos de ganancia sobre el IBEX. Con respecto al CFD sobre el futuro del DAX, es el que tenemos en el gráfico en pantalla. En este caso, bueno, vamos viendo cómo tras todo lo acontecido, los movimientos que ha ido reflejando en el corto plazo, posibles movimientos de consolidación, posteriores caídas nuevamente, y en general, bueno, veíamos cómo, bueno, toda esa sintonía o toda esa acumulación de señales, de movimientos, como digo, de alguna forma ver cómo podemos ir reflejando la tendencia en la que nos encontramos, y como podemos observar en el caso del DAX, la tendencia es claramente bajista en el tanto corto como medio plazo. Veíamos cómo es posible que en el corto plazo protagonizase movimientos impulsivos tras la superación de esa tendencia bajista, pero como digo, en el medio plazo, bueno, la tendencia es claramente bajista, pasando actualmente por niveles en torno a la zona de 6.750 aproximadamente, y a día de hoy cotizando en torno a 6.700. Esto es el gráfico de 5 minutos, como
como podemos observar, esto es el gráfico diario, y como vemos en el gráfico, poca novedad. La verdad es que la tendencia en el ultra corto plazo es claramente bajista. En la jornada de hoy protagoniza subidas de corto plazo, como comentábamos en la jornada de ayer, era probable que tuviera movimientos impulsivos que no dejaban de ser un rebote técnico, y en este caso a la zona de los 7.000 puntos, a los 6.700 puntos. De superar estos niveles, su próximo objetivo sería la zona de 6.850, posteriormente los 7.000, y de no hacerlo, su próximo objetivo sería atacar de nuevo los 6.565 para posteriormente ver un ataque a la zona de soporte en 6.430, un posible apoyo a estos niveles. Lo mismo que comentábamos en el caso del IBEX, el ratio riesgo-rentabilidad es claramente favorable para posiciones cortas, con un riesgo muy acotado, ya que los 6.700 están francamente cerca, 6.750, y la zona de mínimos, la zona de soporte de referencia, los 6.420, 6.450, están realmente lejos de los precios actuales, por lo que tenemos mucho más a ganar que a perder. Para seguir con el mercado americano, tenemos en pantalla el gráfico del CFD sobre el futuro del Dow Jones. Vamos a limpiarlo, a dejarlo limpio para que lo podamos ver con mayor claridad y podamos hacer un estudio más detallado de ello. En referencia a esto, en el caso del Dow Jones vamos viendo cómo la evolución de los precios, esto es el gráfico diario, repito, el gráfico diario sobre el CFD del futuro del Dow Jones. En este caso la evolución era claramente desfavorable en el corto plazo, veíamos cómo toda esa evolución de precios era en detrimento de las ganancias, y en este sentido vamos viendo cómo la resistencia es clara, niveles en torno a los 13.000 puntos, es posible que veamos un movimiento de pullback hacia estos niveles, y tras ver ese movimiento de pullback, una subida hacia esa consolidación bajista de precios, descargar la sobreventa que hay acumulada, ya que se apoya bien en el soporte de referencia más cercano en 12.730, y una vez que se apoye en esa resistencia de 13.000, de nuevo es posible que veamos nuevas caídas. Posible formación de hombro, cabeza, hombro, veremos a ver si se sigue dibujando o no. Este sería el primer hombro, esta sería la cabeza, y quedaría aún por formar el segundo hombro, que si realiza lo que comentamos de un movimiento de pullback hacia esos 13.000 y de nuevo posterior caída, dejaría formada ese segundo hombro, y toda la formación completa con una neckline muy clara en niveles en torno a los 12.720, 12.650, y una vez que pierda este nivel, pues toda la proyección llevaría a marcar los precios del Dow Jones en torno a niveles de 12.150, 12.200 puntos. Con respecto al Dow Jones, por el momento, al CFD sobre el futuro del Dow Jones, no vamos a tomar posiciones, o al menos bajo mi punto de vista creo que no deberíamos, ya que aún queda recorrido por hacer, queda movimiento que realizar, y en ese sentido hasta que no lo haga no podremos hacer nada. Por el momento vamos a vigilarla muy de cerca, a ver cómo evoluciona esa formación de hombro, cabeza, hombro natural para medio plazo, y si vemos que el día de mañana lo sigue reflejando y la sigue dejando con claridad, podremos tomar posiciones. Pero por el momento, bajo mi punto de vista, mi recomendación es con el Dow Jones estar tranquilos y no hacer nada. Para terminar con el programa de futuros sobre índices aquí en Trading TV, hablamos del Standard & Poor's, el CFD sobre el futuro del S&P 500. Una recuperación de precios en el corto plazo, igual que en el resto de índices. Actualmente los futuros sobre el S&P 500 en máximos, cotizando el CFD sobre el futuro del S&P 500 en torno a 1.373 puntos. En este sentido vemos una recuperación de precios de corto plazo tras una caída, tras un hueco bajista y tras una situación francamente complicada. Vimos cómo tras ese dato de paro el lunes abrían los mercados americanos con importantes debilidades. Veíamos cómo esa cifra de paro era claramente negativa, y la posterior apertura en torno a unos entre 18 y 22 puntos de caída, así de sopetón. Resistencia importante en torno a 1.395, 1.400 puntos. No descartamos tampoco un movimiento de pullback hacia estos niveles, subidas hasta ese rango para posteriormente volver a ver caídas. Niveles de soporte, los mínimos anteriores en primer lugar 1.360, posteriormente 1.341 y consecutivamente la zona de 1.300. Niveles de resistencia, el ya mencionado 1.400 y posteriormente 1.420.
Con respecto al CFD sobre el futuro del SP500, tampoco recomiendo tomar posiciones, no hay claridad, ya digo, es posible que suba hacia esa resistencia, pero la divergencia que hay entre los índices europeos y americanos hace que no tengamos una claridad sublime o notable en este sentido para la evolución de los índices americanos. Bajo mi punto de vista, creo que es más que probable que haya un movimiento impulsivo de corto plazo, como así lo está viendo y lo comentábamos jornadas atrás, pero no pondría la mano en el fuego porque esto ocurriese, ya que los mercados americanos no han sufrido castigos tan severos como el mercado europeo, y esa divergencia que hay entre los precios, entre la evolución de los precios en Europa y en Estados Unidos, puede llegar a acotarse un poco. Entonces, la evolución de Europa puede ser muy agresiva, pero la evolución de Estados Unidos puede no ser tan agresiva o incluso puede ser en detrimento, por lo que, bajo mi punto de vista, creo que no sería recomendable tomar posiciones, tanto en el Dow Jones como en el Standard & Poor's 500. Creo que en el caso del DAX es muy probable una apertura de posiciones cortas, y en el caso del IBEX es más que interesante, ya que el ratio de riesgo-rentabilidad en ambas alternativas es francamente bueno, y bueno, yo creo que tenemos muchísimo más a ganar que a perder en ambas ocasiones. Muy atentos a la oleada y a la temporada de resultados. Poco más que comentar con respecto a los gráficos. Como digo, muy atentos a esos resultados empresariales para las compañías americanas. Muy atentos a las 8 de la tarde, la Fed, la Reserva Federal presenta el libro Beige de la Fed. Es un libro en el que, o es un documento a través del cual se contempla o se refleja la situación económica estadounidense. Un libro muy importante, normalmente tiene importancia, no digo que no, pero no tanta como en la jornada de hoy. Yo le doy especial importancia a la presentación de hoy por los recientes comentarios, como hemos comentado antes, de Ben Bernanke. En este sentido, unos comentarios que comentaban que hacían referencia a que se encontraban muy lejos de estar fuera de la crisis y de haber salido de la crisis, y que iban a necesitar medidas de estímulo en un espacio de tiempo más corto del que ellos esperaban a priori. Por eso me gustaría ver que realmente cuál es la visión de la Reserva Federal sobre la situación económica del país, que recuerden, sigue teniendo un crecimiento, un producto, un PIB, un Producto Interior Bruto francamente positivo con respecto al resto de continentes. Sin comentar China, el mercado nipón yo creo que o el mercado asiático se quedaría un poco fuera de este margen, pero con respecto a Europa tiene una situación francamente positiva. Pero muy atentos a las 8 de la tarde, hora nacional, que presentarán el libro Beige, y veremos a ver qué evolución tienen los futuros americanos. Poco más que comentar, veremos a ver qué tal salen esas estrategias, y sobre todo muy atentos a las posibles formaciones que pueden dar tanto el Standard & Poor's 500 y sobre todo en el caso del Dow Jones, ese hombro cabeza a hombro que ya hemos comentado. Muy atentos a él, veremos a ver qué alternativas hay y sobre todo qué perspectivas puede haber en el corto plazo. Muy atentos a todo esto y muchísima suerte. Gracias a todos. Mi nombre es Juan Enrique Cariñanos.